Bueno, em, bienvenidos a todos y a todas los que se están conectando a este espacio. Mi nombre es Andrea Sarmiento, yo soy autora de Cartas sin Remitente, temporada 1 y 2, y ahora acabo de lanzar mi libro Las versiones que me habitan con Editorial Paleneta. Y hoy estamos con Marisabel Álvarez, Ángela Granados y Diana Pertús porque queremos hablar acerca de la literatura de las autoras y autores colombianos que están afuera o que quieren mostrar su obra en otros países. Y esto se da gracias a, esto es una iniciativa del Consulado de Colombia en Londres y de Colombia nos une, que ha sido quien ha organizado este espacio. Y pues bueno, primero y antes de arrancar el conversatorio, quiero darles la bienvenida a María Isabel Álvarez, que nos acompaña desde Cartagena, a Ángela Granados, que nos acompaña desde Nueva York, y a Diana Pertus, que nos acompaña desde Cali. Y pues nada, bienvenidos. Voy a ir dándoles la palabra a cada una para que pueda presentarse brevemente y ya arrancamos con la conversación. Muchas gracias por estar aquí. Pues iniciamos con Marisabel. Hola, un saludo cordial para todos. Muchas gracias, Andrea. Un saludo especial para Ángela y para Diana. Feliz de estar acá presentándome. Los saludo desde Cartagena de Indias, la ciudad de todos. Para mí es un placer presentarles hoy a Conga. Conga es una vendedora de frutas de acá de Cartagena que por medio de su labor ella logra eh, muchos procesos sociales que están retrasados acá en la ciudad. Esta es una obra como homenaje a todos los vendedores ambulantes, sobre todo los que trabajan en temperaturas extremas, ya sea de frío o de calor. Entonces es una historia que cuenta toda la cotidianidad del Caribe por medio de su gastronomía, por medio de su música, de sus tradiciones. Es una historia agradable, entretenida, pero también es un llamado a enaltecer esa labor de las personas que están trabajando en la calle. Bueno, bienvenida Marisabel. Muchas gracias. Seguimos con Ángela Granados. Hola, buenos días, o tardes, noches, lo que sea, en el momento que lo estén viendo. Yo soy Ángela Granados Quiroga, yo soy la autora de Heroínas de la Historia, Las Próceres Olvidadas, los mujerones que hicieron posible la independencia de la Nueva Granada. Resulta que siempre que nos cuentan de la historia fundacional de nuestro país, siempre nos la cuentan a través del lado de los chicos, de los hombres y únicamente de los próceres masculinos, pero nunca nos la cuentan a través de el lado de las mujeres, ¿cierto? Entonces es importante resaltarlas en nuestra historia también, porque si tenemos referentes heroicos, digamos, las siguientes generaciones pueden saber de que las mujeres suyas de su país también hicieron muchísimas cosas. Este libro es ilustrado, cuenta 157 historias de las mujeres que participaron desde los mini movimientos hasta la batalla final. Es súper fácil de leer. Usa la jerga propia de los lugares donde cada una de las mujeres es oriunda. Si una chica es de Cartagena, pues habla como cartagenera. Si una chica es de Cali, habla como caleña. Si es de Bogotá, habla como rola. Entonces es muy interesante porque es lineal, pero también cada historia es única. O sea, cada historia se puede leer por separado, pero si lo lees así como cada una, puedes saber toda la historia de nuestro país, desde antes que fuéramos país hasta la disolución de la Gran Colombia. Es súper entretenida, también cuenta, usa paralelos de la música, de la cultura pop, de las telenovelas, de la tele, para hacer la historia mucho más entretenida, porque cuando tú hablas de historia la gente dice, no, no quiero, es como, oh, qué pereza, va a ser aburrido, largo, para nada, es súper sencillo, es como un chisme entre amigos. Y nada, pues este es mi libro. Yo soy directora creativa, ilustradora y escritora y vivo en la ciudad de Nueva York, aunque soy de Bogotá.
Y aunque mi acento no parece, pero siempre dicen que es raro, soy de Bogotá. Y ya, pues se lo recomiendo mucho. Súper. Y está Yo con tengo, Editorial Planeta. Y yo me pueden también lo seguir tengo. en @heroínas de la historia. Muy importante. Yo lo tengo y he tenido la oportunidad como de leerlo y es como el que me acompaña en el metro porque es buenísimo porque uno se lee cada historia en 5 minutos. Y es Entonces, separada. sí, Sí. súper chévere. Bueno, seguimos con Diana Pertús que nos acompaña desde Cali, que en este momento todos los ojos de Colombia y no solo de Colombia, sino del mundo están en Colombia, en Cali, Chocó, Manizales, el eje cafetero, pues por el temblor que hubo. Diana nos ha mandado reportes y nos ha mostrado lo que le ha tocado vivir, entonces sabemos que no es un momento fácil, pero creo que todos los colombianos estamos muy felices y muy orgullosos de ver el apoyo que se ha visto de todas partes hacia estas ciudades. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias. Hola Ángela, María Isabel. Andrea, pues no, muchas gracias por esta invitación. Estamos en un momento muy especial en Colombia. Ha sido muy doloroso, pero ahí vamos saliendo adelante. Lo bonito de todo esto es que ha habido mucha unión. Nos hemos unido para ayudar a todas estas personas que están pasando por un mal momento y pues entre todos vamos a volver a organizarnos en cada uno de estos departamentos que ha sufrido el terremoto. Bueno, mi nombre es Diana Pertús. Yo nací por accidente en Bogotá, pero soy criada en un pueblito en el departamento del Cauca que se llama Santander de Quilichao, que es al sur de Colombia. Y también mi vida ha estado en Cali, Valle del Cauca. Entonces, Santander está más o menos a 45 minutos de Cali y esos son mis dos ciudades que las pues, como que me pertenecen, como que las siento en mi corazón y ahí es donde ha transcurrido también parte de mi historia. Empecé con mi historia por una historia narrativa que se llama Secuestro, aterradora experiencia. No sé si se ve bien. Ujú. Esto ocurre en el departamento del Cauca. Es una narrativa de todos el proceso que lleva un secuestrado y inicia el relato de cómo comienza la violencia en Colombia y quiénes son los protagonistas de la violencia, para poder que mucha gente logre entender por qué llegamos a los secuestros y desde más o menos qué época tenemos primero que aventurarnos o adentrar un poco en la historia colombiana. Esto pues ha ocurrido a través de muchos años y lo han sufrido millones de colombianos, hombres y mujeres, niños, y la problemática que se vive a raíz de los niños que también portan armas porque son secuestrados igualmente por las mismas guerrillas para hacer pues todo este horror de historia que nos ha perseguido por muchos años. Entonces, aquí presento todo lo que se vive, tanto los niños de las guerrillas como lo viven los secuestrados, hombres y mujeres, y toda la trama que lleva pues al sufrimiento de las familias, las que cada día esperan a que sus familiares encuentren su libertad o sean rescatados, o también cuando el ejército hace su despliegue para rescatar a todas estas víctimas. Entonces es un libro corto, fácil de leer, pues se va metiendo uno como a hacer preguntas, ¿no? Deja como esa constelación de preguntas en este camino tan incierto que es sobre la libertad, la experiencia de la vida y la muerte, tantas cosas que pueden ocurrir en esos momentos tan dolorosos.
Bueno, muchas gracias, Diana, Marisabel y Ángela. Bueno, pues arranquemos antes de profundizar en su obra y en el libro que van a presentar en este espacio. Quiero saber un poco acerca de ustedes, o sea, ustedes cuándo decidieron o cuándo tomaron esa decisión de yo quiero, digamos que tirarme al agua, publicar profesionalmente, salir. ¿Qué les hizo tomar esa decisión? ¿Por qué lo hicieron y cómo fue ese proceso? Arrancamos con Marisabel. Bueno, te cuento que yo empecé a escribir desde la época de la adolescencia, que empiezan a aflorar como estos montón de sentimientos y de cambios. Y yo era de las que hacía las cartas en el colegio para los novios de las amigas, en fin. Luego estudié comunicación social y también soy psicóloga, pero en comunicación pues obviamente mucho trabajo en redacción, en escritura. Y yo seguía participando en poesía, ¿sí? En varios eventos culturales. Yo soy poeta. Y luego de eso, cuando realmente decido ya escribir un libro, es cuando me vengo a vivir acá a Cartagena y empiezo a evidenciar como todo este cambio cultural. Yo llego acá y obviamente no vengo de clima frío, de la Ceja del Tambo, Antioquia, y el clima me pega súper duro. O sea, la verdad es que para mí era impresionante que las personas estuvieran trabajando a pleno sol, día y noche, con esas temperaturas, con unas carretas que pesan impresionante y te lleven la comida hasta tu casa sin que tú tengas que salir. Y no solo eso, no te conocen, te fían, te regalan, siempre están con una sonrisa de oreja a oreja a una temperatura que puede ser más de 80 grados de humedad, más de 30 grados de temperatura. Y yo dije, esto es algo de verdad bonito de admirar. O sea, no todo el mundo lo hace, no en todas las regiones se da, y quise enaltecer eso. Entonces ahí fue en el momento en que dije, quiero escribir una historia sobre esto, y fue donde, bueno, aquí ya tenemos la historia de Conga. Así fue que pasé de escribir de una manera un poco más informal, que participaba pues en muchos recitales nacionales e internacionales, pero ya en el tema de elaborar una obra, un libro, fue de esta manera que sucedió. Súper, muchas gracias, qué nota. Ángela. Mi historia fue un poquito diferente, la verdad. Yo nunca esperé escribir, digamos, como ponerlo en un libro. Yo estudié artes y estudié publicidad en Colombia, pero luego cuando me mudé a los Estados Unidos, yo estudié dirección de arte. Entonces, yo soy una persona muy visual, es cierto, muy, vamos a pintar, ese tipo como de expresiones visuales más que necesariamente escribir. Pero digamos que en mi carrera, yo soy directora creativa de una agencia de publicidad. Eso significa que yo hago muchos scripts, muchos guiones en mi vida normal. O sea, como que es lo que hago todos los días. Entonces, gracias a mi trabajo empecé a escribir mucho. Digamos que siempre había tenido como el bichito pues de escribir y como de escribir mis propias como mini historias o poner cosas como en un diario, como contar pequeñas cosas como para mí, pero nunca como afuera. Entonces, estando en la universidad, una de mis profes leyó una de las cosas que yo escribí y me dijo como que, bueno, ¿por qué no te escribes un libro? Entonces, acerca de un tema de arte. Y yo, bueno, pues yo me lo escribí, pero nunca lo publiqué. Yo dije, como lo escribí, lo diseñé, lo hice precioso, pero nunca lo puse afuera. Entonces, con heroínas, cuando resulta que mis sobrinos se crían afuera de Colombia, todos bien afuera del país, resulta que teniendo una de esas charlas cualquiera, estábamos en Cartagena, estábamos debatiendo si nosotros habíamos tenido Inquisición o no.
y tuvimos un debate así, mis sobrinos se crearon, unos de ellos se crearon en Europa, y entonces ellos me decían, no, solo hubo en Europa, y yo, que no, que también hubo en Colombia, caray, que no. Entonces empezamos a tener esta pelea, y entonces resulta que empecé a buscar libros que contaran la historia de Colombia, entonces hicimos una apuesta, mi libro fue una apuesta con mis sobrinos. Si yo podía encontrar un libro que contara la historia de Colombia fácil, entretenida, que fuera resumida, que no fuera aburrido y que ellos se lo quisieran leer, y que sobre todo incluyera a las mujeres dentro de la historia, ellos lo iban a leer. O sea, ese era el trato. Se lo tenían que leer y lo discutíamos y lo hablábamos. Después de 10 años de leer la historia corta, larga, chiquita, de todas, las que ustedes quieran, no lo encontré. La mayoría de libros contaban la historia de Colombia única y exclusivamente a través de los ojos de los hombres. Y yo contaba las páginas con stickers y post-its para saber cuántas veces se había usado el pronombre ellas o se había mencionado una mujer. Y en 300 páginas, 600 páginas, lo máximo eran 10 veces, 5 veces, y siempre se mencionaba una que otra, pero se dejaba la mayoría por fuera. Entonces yo dije, no, pues si no lo conseguí, pues yo lo voy a hacer, voy a poner todos mis jugos creativos en un calderito y vamos a hacer que eso salga y explote, y lo voy a hacer yo. Entonces, si no lo encontré, pues lo hago yo. Así que estando en Cartagena, de hecho, me fui como a todos los museos y me embarqué digamos que en este viaje literario de querer hacerlo. Dije, voy a hacer un libro que yo me quiera leer y que mis sobrinos se quieran leer. Entonces, por eso me metí en este cuento como de la literatura, de poner como todas las cosas que yo he aprendido en mi carrera, como ilustrar, por eso mi libro todo es ilustrado y todo es contado de esta manera, pues porque así yo cuento las historias para vender cosas, ¿cierto? Productos y tal. Pero yo dije, pues voy a vender la historia de la misma manera que vendo historias entretenidas, que hago que la gente vea mis comerciales, lo mismo lo va a poner esa misma energía para vender nuestra propia historia. Entonces, 10 años de investigación más 3 años de terminar haciendo el libro, todo antes de ChatGPT, muy importante. Esto terminó siendo mi obra y bueno, las que vienen. Y entonces fue un tema como bastante interesante también, cómo se publica uno, si uno no tiene ni idea, ¿no? O sea, como dónde va. Entonces, a mí me publicó el grupo Planeta, que es el mismo grupo que publicó Andrea, pero también cómo entender ese proceso, cómo es, a quién le habla uno, si uno no sabe, ¿cierto? Como a quién le mandas el manuscrito, cómo se pone de verdad un manuscrito, pues googleando ahí, como bueno, ¿y eso cómo se hace? Google, ayúdame a tal cosa, ¿cierto? Entonces fue un poco como un proceso bastante artesanal, diría yo. Pero bueno, resultó siendo muy interesante, muy bonito, aprendí un montón y ahora voy a sacar mi versión en inglés Chévere, qué del nota. libro. Ay, qué dicha que por fin haya como esta iniciativa, ¿no? Por fin las mujeres tenemos voz. La tenemos hace muy Importante. poquito. Y estamos como trayendo a todas esas antepasadas que no la tuvieron o que las callaron o que simplemente las borraron de la historia. Entonces, pues qué dicha tener tu obra. Muchas Bueno, gracias. seguimos con Diana. Bueno, la historia mía es algo particular porque yo sí no tenía ni media idea de escribir, y menos de un libro, mejor dicho, a lo máximo un telegrama, porque ni cartas de amor. Entonces, llega la pandemia y accedo a una invitación en Face que me dicen que participe con un escrito corto y el diseño de una carátula. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo. Lo envío y me gané un curso de escritura creativa. Hice ese curso y empecé a escribir un libro.
Bueno, ahí terminé, pero no terminé el libro. Y en eso vi una publicidad de meterme ya a escribir profesionalmente. Entonces accedí a unos cursos pues con alguien español y lo hice. Y la primera clase que, que tuve con él fue, usted tiene que arrancar a escribir sobre algo suyo, algo personal. Entonces guardé el escrito que ya había comenzado y empecé a sacar esta historia que se llama Secuestro Aterrador Experiencia. ¿Por qué? Porque era una historia real vivida por mí. Entonces, esta historia nos compete a mi esposo y a mí y dije, la voy a escribir. Estaba solamente aquí en mi cabeza y empecé también a hacerlo a modo de catarsis, de limpiarme un poco ese dolor y todo ese proceso que nunca acaba de sanar, ¿no? Entonces, fueron pues noches y noches, eso como que se me abrió la mente de una manera impresionante y eso era escriba y llore y trasnoche y ese, mejor dicho, yo era hojita y Sí. llore. Claro. Hasta que lo terminé y no lo podía creer que hubiera escrito todo ese dolor y, y lo que vi me gustó, sin tener idea realmente de que yo era pues una escritora, nunca lo pensé. El libro lo saco, lo lanzo a través de Amazon, porque pues tampoco tenía mucho conocimiento de cómo llegar a una editorial o cómo, y pues todo esto sucedió en tan corto tiempo, que eso fue una cosa tras otra como un boomerang, rapidísimo, que yo misma me quedaba como sorprendida. eh, y el libro llamó tanto la atención que se empezó como a conocer por todas partes. Y eso me fue generando como alegría y yo dije, no, pues esto para mí es muy especial porque yo quería que se conociera la historia, una historia real, como para humanizar, como para que la mucha de la sociedad de nosotros entendiera este difícil momento que todavía pasa mucho colombiano. Entonces, fue muy bien recibido y seguí con mi cuento, saqué después el segundo libro y después me dediqué a guionizar para serie. Saqué el guión de serie y después saqué el guión de largometraje. Entonces me he ido involucrando en un mundo totalmente nuevo para mí, pero maravilloso. Chévere. Chévere, a mí me pasa algo y me identifico mucho con la forma en la que te encontraste con esa forma de escribir que termina siendo la forma de tramitar emociones que uno tiene guardadas. Esa es la forma en la que yo escribo. Y sí, uno llora y escribe, pero al final como que siente que todas esas emociones que estaban atarugadas y tal vez generando malestar, enfermedades, como que quedan en la página. Y hay algo muy bonito y es que cuando queda en la página y sale al aire y las personas comienzan a leer, uno se da cuenta que primero que uno no es el único que está sintiéndose así por las razones que sean, sino que además conecta, ¿no? Que eso es lo bonito y lo que, digamos que a mí el mundo del arte me ha salvado muchas veces, es por eso, como por la conexión humana que genera una pieza, sea un libro, una canción, una película, y pues bueno desafortunadamente las historias de secuestro en Colombia no son pocas. Entonces, pues sí, qué bueno. Me Y encantó bueno, algo muy lindo, perdóname, que dijo Diana, que fue que escribir su libro fue una catarsis. Creo que es algo que muchos de los escritores como Andrea está diciendo, nos identificamos.
Creo que cuando uno tiene una historia como atascada aquí en el pescuezo, que necesitas salir, como que se te rebulle entre los jugos de la bilis, necesitas como esa manera de sacarlo y se vuelve una catarsis, se vuelve un momento como de explosión, digamos, artístico y de creación. Me pareció la palabra, digamos, como más adecuada para para describir como qué significa sacar esa historia. Ujú, Me pareció muy bella la forma en la que lo usaste. sí. Bueno, ahora ya que sabemos por qué y cómo decidieron ya lanzarse al agua y sacar esta obra adelante, quiero profundizar un poco en el proceso. Una vez ustedes toman la decisión, se ponen una rutina, son de las personas que deja que la cosa fluya, cuando sea como sea, cómo fue el proceso de investigación, por ejemplo, en Conga o en o en las heroínas de la historia, en donde pues sí o sí se necesita hacer un proceso como de investigación, buscar, hablar con la gente. En el caso de Diana ya es más una investigación interna y como de memorias y recuerdos. Entonces, quiero saber cómo fue el proceso que cada una de ustedes eligió para traer las ideas que tenían en la cabeza a la realidad. Comenzamos con Marisabel. Bueno, en el caso de Conga, yo no quise entrevistar a ningún vendedor ambulante. Todo lo hice por el método de observación. Eh, Aquí te puedes encontrar en cada cuadra muchos vendedores ambulantes. eh, Fijarme en su cotidianidad, fijarme cómo atendían a las personas, incluso cuando a veces de pronto yo también misma compraba, pero sin ninguna pregunta, ninguna interrogación. Todo lo hice por el método de observación y también por la realidad. O sea, aquí este es un libro que incluye muchos temas reales de la ciudad, como también muchos temas inverosímiles. O sea, es como una mezcla para realismo mágico. Eh, los personajes en realidad son sacados de la realidad, los vendedores, los compañeros de los vendedores, el propio alcalde, los vecinos del barrio donde ella vende. Entonces, pues no hice ninguna entrevista, todo fue por el método de observación, también haciendo uso a mi profesión como psicóloga. Me gusta ver, escuchar y asimismo redactar pues estas historias. Eh, Hay muchas formas de escribir un libro. Yo sé que hay personas que tienen su maqueta, tienen organizado todos los capítulos, sus apuntes. Hay escritores que ya saben el final y a partir de ese final es que desarrollan toda la historia. Pero en mi caso, lo que yo quería enaltecer era el vendedor ambulante que trabaja en temperaturas extremas y a partir de ahí empecé a escribir. Me fluye, me fluye, me fluye, sin apuntes, sin notas, en este caso pues de esta obra, y así fue la manera en que lo elaboré. Chévere. Y cuando hiciste el proceso de edición, ya cuando estabas finalizando los últimos detallitos, em, ¿te soportaste en alguien o lo hiciste todo tú? ¿Cómo fue ese proceso como de finalización y publicación? Bueno, es una novela editada aquí en casa, editada por mí y por mi esposo que también es escritor. Es una autopublicación. Ujú. Tampoco tengo como el acercamiento con las editoriales. Es una novela que recién salió hace apenas un par de meses. Está publicada por Amazon. Pautar en Amazon es muy chévere, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero en este caso, pues tiene muchas ventajas en el sentido que es un libro que puede llegar a cualquier parte del mundo. En este caso que estamos hablando de Londres o de las compañeras que están en otras partes o los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo, se puede pedir por Amazon y te llega a la puerta de tu casa. Es una ventaja grandísima para uno como escritor que apenas está comenzando, pero también es cierto que es como
un grano de arena en todo el mar, ¿sí? En toda la playa. Entonces, tiene que ser específicamente con tu link para que vayan precisamente al link de compra. Pero ha sido súper chévere, pues es un apoyo que uno tiene y en este momento Conga está a disposición en Amazon y aquí en Cartagena. También está con el Fondo de Cultura Económica en la librería Remedios La Bella. En esas dos partes se puede encontrar la obra. Sí, no, la verdad es que para mí también Amazon ha sido un gran descubrimiento. Mis primeros dos libros yo los autopubliqué también. Y pues qué dicha que hoy en día exista Sí. ese mecanismo y que los autores podamos, que no tengamos que depender de una editorial, ¿no? Como que yo Sí. ahorita estoy como en este otro proceso de lanzar con una editorial, estoy viendo como las diferencias, em, pero sí siento que es una gran fortuna Sí. que la tecnología y los avances nos permitan llegar literalmente a cualquier parte del mundo por nuestros propios medios sin depender, ¿no? Como de una editorial. Y que la Entonces, oportunidad esté para todos en todas partes. mm, Sí. Sí, es de una acuerdo, ventaja de acuerdo. muy grande. Sí, chévere. Ángela, ¿cómo fue tu proceso creativo? Em, Mi proceso creativo fue de investigar un montón yo misma, pero es que cuando yo estaba investigando al principio, en realidad pues yo nunca pensé hacer un libro, sino hasta ya cuando investigué mucho, ya cuando tenía mucha investigación como que me salió, fue como, "Ah, yo lo puedo hacer yo, jaja". Y fue como así un momento de, ¿me entiendes? Como de se me iluminó el bombillito, así como en las caricaturas, y yo dije, puedo, tin, 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 puedo hacerlo yo. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar más profundo. Entonces, como yo vivo en los Estados Unidos, digamos que el tema de investigar, de buscar libros que hablaran sobre las mujeres fue bastante complejo. Digamos que en todo este proceso yo mandé a mis tías, a mi mamá, al Archivo Nacional, al Archivo Bogotá, las inscribí en las bibliotecas y hay libros que tú no puedes sacar. Digamos que en Colombia es un poco complejo a veces acceder a los archivos, digamos como que los archivos de la nación. No es que tú tienes que ser profesor o tienes que ser parte de, digamos que cierto tipo de organizaciones para poder acceder a ese tipo de libros. Lo cual, digamos, por ejemplo, acá no pasa, en los Estados Unidos no pasa. Tú puedes ir a la biblioteca del Congreso y cualquier persona puede sacar cualquier libro de cualquier momento, ¿sí? Tú estás vigilado y tal, pero puedes. Colombia no, tienes que pedir permisos y tal. Entonces yo me mandé a mi mamá, a mi tía, de una tía que es profesora, entonces yo tía vaya y le saca fotos y me lo manda. Y entonces así investigué un montón, luego aquí investigué los Estados Unidos también. Y interesantemente para todos los amigos del United Kingdom, Escocia, San Andrews, y en el UK hay muchos archivos sobre la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque Inglaterra nos ayudó a nosotros a liberarnos. A nosotros nos ayudó Inglaterra, Escocia, Irlanda, y entonces resulta que los generales de allá tenían que mandar cartas, ¿sí? Tenían que mandar reportes y tenían que mandar como que estaba pasando pues en nuestro lado, ¿no? Entonces muchas de esas cartas no las tenemos nosotros, ni esos reportes no son nuestros, están allá y sí están conservados, porque pues digamos algo que Europa siempre, digamos, planeó bien fue conservar su historia, nosotros no. Nosotros como que nunca lo planeamos tanto. Entonces, a Escocia, a Irlanda, a Londres a sacar libros en bibliotecas, archivos, sacar fotos, buscar, poder leer muchas cosas. Entonces, como fue un proceso bastante orgánico, ¿sí? Como de encontrar todo lo que pude. Yo fui a las bibliotecas de Bogotá, las bibliotecas de Bogotá, de Cartagena, de Santa Marta, a los museos. Fui a Medellín, a Cali, a todas las ciudades que pude y allá yo me iba a las bibliotecas, yo como, bueno, deme todos los libros que hayan de la independencia, de Charlo, las vacaciones eran como, bueno, vamos a investigar. Y entonces me puse en esa tarea y así como que logré recuperarlas todas
y encontré más de 10.000 mujeres que participaron en nuestra gesta libertadora. Y eso fue solo, o sea, las que participaron que le metieron pues la garra, pero en total fueron muchísimas más, desde los mini procesos hasta al final de la independencia. Y nosotros no sabemos una, dos. Entonces, digamos que después de recopilar todo y como que ponerlo en un lugar y decir como, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Empezó con las primeras 12. Yo iba a hacer como más poquito. Y entonces después yo voy a hacer, no sé, voy a hacer como una cartilla o algo así. Porque en realidad nunca pensé como en publicarlo full, o sea, yo lo quería hacer para mis sobrinos. Y luego como que se fue abriendo y más, y luego como que así como el corazón se me apachurraba y no me dejaba cortar y yo siga y dele y dele. Y entonces decidí tomarme después de que me seguía como saliendo todo eso y yo no podía dejar no las podía dejar, dije me voy a tomar un sabático. Y me tomé unos meses del trabajo y dije, pues me voy a meter en esto pues con toda ya de cabeza, porque yo soy así, yo soy como, yo no puedo de a poquito, yo soy como nos metemos al charco o eso no es como meterle así el pesito a ver si está fría el agua, esto es de una, así en bolita y pum, saltar en bomba al agua. Entonces me metí así con ganas y dije, como hagámosle, pues, pucha, ya que ya me he tentado el dedo, untado la mano. Y ahí empezaron más y más, entonces llegó un punto que ya yo ya estaba escribiendo mucho y yo decía como fue pucha, se me va la mano, ya llegué como a las 250 páginas, yo tampoco quiero que sea tan grande, si no la gente no lo va a leer. Entonces yo dije, no, ya hay que bajarle, entonces decidí dejarlo en 90 historias grandes y sí, 67 historias cortas. Digamos que porque también muchas historias yo encontraba los nombres, pero no encontraba full la historia completa de esas personas. Entonces yo dije como, bueno, lo voy a dejar hasta este tiempo, hasta cuando de la disolución de la Gran Colombia, y de ahí lo voy a dejar hasta este momento. O sea, me tocó todo cortarme a mí mismo, a editar y decir como hay que parar. Y la verdad, quien me ayudó, digamos, como a editar el libro fue mi hermano, mi cuñada y mi grupo de primos de WhatsApp. Fue como, venga, tengo esta historia, léanla, y obligarlos a leer o mandarles las notas de voz en donde les leía la historia. Entonces me decían, ah, se te fue la mano aquí, o como esto está chistoso, o como me aburrí. Entonces ahí, porque pues literal eran mi público, ¿cierto? Sí. Y a mis sobrinos, entonces, digamos que a ellos no les mostré sino hasta el final. Pero sí, digamos, empecé como a autoeditarme pues con la familia y tal, pero luego ya cuando empecé el proceso ya de edición full, después de tener el manuscrito, yo hablé con Planeta y ellos dijeron, sí, te lo publicamos, o sea, eso está muy chévere, de una, y entonces ya empezó como el proceso con el editor, lo cual es complejo dejarlo ir, ¿no? Porque uno tiene que como que soltar un poquito y el editor te dice como, pero pues cámbiale esta palabra y yo, pero es que yo quiero que suene así, y yo quiero Ujú. decir chévere y yo quiero decir chimba y yo quiero decir bacano y yo quiero y tal, y entonces, entonces mi editora era como, no, pero es que en el español correcto no se dice así. Y yo como, bueno, está bien. Entonces dejarlo ir fue un proceso como muy interesante, digamos, esa es la diferencia, digamos, como de autopublicarse a tener como un equipo que te lo dice porque ya lo han hecho. Entonces, y sobre todo siendo mi primer bebé, yo así como, no sé, yo quiero hacer lo que yo pueda". Entonces al final, digamos que fue un proceso bastante interesante de dejarlo ir, de autoeditarme a mí misma y de decir como que bueno, ya hay un momento en el que un libro no puede ser perfecto, porque también yo lo quería que, o sea, no se le moviera un punto, la coma, pero al final de cuentas sí termina haciéndolo exactamente como yo quería. Digamos que al final de cuentas es tu obra, ¿no? Entonces, digamos, por mucho que tengas apoyo por fuera y que te digan como esto, puede ser lo otro, sigue siendo tuyo. Entonces está mi alma y corazón, está ahí. Yo lo diseñé absolutamente todo. A mí ellos me presentaron como portadas y, cierto, como portadas de cómo se vería. Y yo dije, no, yo soy diseñadora, yo soy ilustradora, lo hago, no me gustó nada.
obviamente, y terminé haciéndolo yo diseñé la tipografía, yo diseñé todas y cada una de las flores que representa cada uno de los lugares donde las mujeres es oriunda, yo decidí cómo ponerle todas y cada una de las cosas que ven en el libro, tiene un montón de simbología, entonces fue un proceso como obsesivo, pero muy chévere y muy interesante. Sí, los escritores y nuestras obsesiones. Como Sí. que es lo bonito de ser artista, que podemos abiertamente hablar de nuestras obsesiones y sacar obras de arte al respecto. Entonces, pues bueno, qué dicha, qué chévere escuchar como todos estos procesos, porque la verdad es que sí, siento que es algo que uno como lector, cuando, ¿no? Poniéndome poniéndome el sombrero de lector, uno no sabe como de todos estos intríngulis, ¿no? Como de qué significa publicar un libro. Em, entonces me parece Hay chévere algo que que olvidé hablemos decir. ahí. Sí. Uno, que mi libro está en Colombia, en todas las librerías de Colombia, muy importante, que eso era una de las cosas que yo quería, que la gente lo pudiera coger en cualquier lugar y hacerlo lo más accesible posible. Y pues muchas de las personas en Colombia también lo compran como físicamente, entonces a mí me gusta, yo quería que lo cogieran. Y también se puede comprar en cualquier lugar del mundo con Busca Libro. Muy, muy importante también. Sí. Luego les dejamos el link, pero lo ponen el nombre y sale y le llega a cualquier lugar del mundo, que hasta desde Australia me han escrito y me han dicho como ya lo cogimos. Lo máximo. Bueno, y Diana, tu proceso fue un poco diferente porque fue más un tema de memoria, de recordar, de transitar, de hacer catarsis. ¿Cuáles eran los momentos que te parecían mejores para poder sacar todo lo que tenías por dentro? ¿Cómo fue tu proceso? Porque si nos contaste que fue muy catártico y digamos que más que investigación externa, hubo mucha investigación interna, ¿no? Y como tratar de desenredar ese manojo de emociones que tenemos por dentro. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue eso. De todas maneras, yo tuve que hacer con este libro una introducción sobre cómo nacieron los grupos guerrilleros en Colombia. Entonces, para poder que las personas que no conocen de la problemática de Colombia se fueran enterando de todo el proceso. Entonces me tocó estudiar historia de estos desde más o menos los años 50 y empezar a retroceder en esos tiempos para poder llegar al momento del secuestro, ¿no? Esa investigación la hice a través también de la biblioteca, de registros periodísticos y, y pues para mucha gente fue una sorpresa porque me decían, yo no sabía que existían los chulavitas y colombianos, y qué es eso de los chulavitas. Entonces empezaba yo a decirles, ustedes se acuerdan que antes los liberales y los conservadores tenían su guerra, y eso, mejor dicho, eso fue otros tiempos, y empezaba por ahí. Pues los chulavitas es otro grupo que les llamaban así, y fui como hilvanando esa historia, y desde ahí arranco ya con lo que es el secuestro en sí. Y ya ese proceso de escritura, a mí me encantaba hacerlo de noche, sobre todo porque en la noche era donde me podía desahogar, relajarme, que no me iba a sonar el teléfono, que nadie me iba a perturbar, porque no quería como perderme ese momento de recuerdos que yo también había borrado. Había borrado porque pues la mente es un prodigio y hay cosas tan feas, tan dolorosas, que la misma mente lo bloquea. Entonces a mí me había pasado eso, y sorpresa que comienzo a escribir, y empecé a recordar cosas que yo ni, mejor dicho, yo decía, ¿y esto? ¿Y esto de dónde sale? Pero era como
como algo automático, como con una emoción, como que el dolor, como con tanta cosa revuelta, que dije, Dios mío, esto es un milagro. Para mí eso fue como un milagro de Dios y sentí como que era el momento de que esta historia se conociera. Al principio pues me daba como miedo, ¿no? Como que yo decía, no, no, ¿cómo voy a sacar la historia? Como tú sabes que Colombia es, tiene sus cosas peligrosas y más en zonas como, como las del Cauca, que son, los pueblos son muy invadidos pues por la guerrilla. Entonces tú no tienes esa libertad de poder hablar y así como a boca llena, mira, esta historia me pasó, yo la quiero compartir en tales y tales sitios. Pues no, porque de todas maneras, pues da miedo, ¿no? Entonces, ese proceso me ha parecido muy lindo porque fue construir un relato, pero también un relato de enseñanzas, de sentir de que muchas personas te leen el libro y te llaman sin conocerte y te dicen palabras. Qué bueno que sacaste esa historia. Yo no sabía tal cómo podía ser. Y lo que decía Ángela, que uno va escribiendo con sus propias palabras y a veces el editor o el que le está corrigiendo a uno, no, ¿cómo vas a meter eso? Y yo tengo un dicho muy particular y lo escribí, lo repito en el libro y lo repito cada que puedo, porque yo decía, en plena acción con la guerrilla, yo les decía, coma mierda y no me olvide. Y eso se quedó, y esa es una frase particular mía. Entonces, todos los días. Y, 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 y sí logré dejarlo, ¿no? Y a veces cuando alguien me pregunta sobre la frase, le digo no. Y cuando tengo así como el bloqueo, me desbloqueo es con eso, con decir coma mierda y no me olvide. Y sigo adelante. Yo también en el último libro que saqué, hay un capítulo que se llama Perfeccionando el Spanglish y habla acerca de cómo para mí también hay groserías que son un mantra de liberación emocional. A mí el jueputa me Sí, libera, me hace sí. feliz, ¿no? Como que me suelta y hay como todo un texto alrededor de esto en ese capítulo y pues profundizo acerca del jueputa y lo que el jueputa significa aquí en Londres. Entonces yo creo que sí es parte de lo que llaman la voz del autor, ¿no? Como que uno tiene su propia voz y siento que el trabajo del editor es bien difícil y bien complicado porque es cuidar, digamos que el producto final sin eliminar esa voz, ¿no? Y tratando de que las personas entiendan cualquier lector, pero conservando la voz del autor y de quien está generando la obra. Y pues bueno, ya Pero, como ¿me cosa puede rara, decir algo? claro, Perdón, sí. sí, que se me olvidó. Este libro también lo pueden adquirir en Amazon a través de mi nombre, Diana Pertús, o con el nombre del libro Secuestro Aterradora Experiencia. No lo tengo pues está en pasta blanda y está en ebook. ¿Ah? Súper. Entonces, Bueno, pues como cosa rara, estos espacios siempre se nos quedan cortos. Uno podría sí, hablar y hablar y hablar de sí. libros. Quiero cerrar con una pregunta muy cortica y que me den también una respuesta muy cortica para darle espacio a que cada una explique ya al final en dónde se pueden encontrar los libros, cómo conseguirlos, ¿no? Igual este video va a ir con cada uno de los links para que cada persona que vea este video pueda simplemente dar clic y llegar al lugar que debe llegar para conseguir sus libros. Pero antes de eso, antes de la parte comercial, quiero hablar acerca del papel que ustedes creen que tiene la literatura, em, cuál es esa reflexión o ese diálogo que ustedes quieren iniciar o activar
con los lectores y las personas que tengan acceso a su obra y cuál sería como esa reflexión que ustedes dicen, si cualquier persona que lea mi libro se lleva esta reflexión, yo quedo tranquila. Entonces, pues comenzamos con Marisabel. Bueno, mi intención con el libro es que por medio de este personaje que es Conga, que es Concordia Garrido, el diminutivo de su nombre, las personas valoren mucho más a los vendedores ambulantes. Estamos hablando que hay una cifra del 49 al 60% de vendedores informales acá en Cartagena y es una cifra que se sostiene a nivel Latinoamérica. Entonces estamos diciendo que es una población bastante grande. También que por medio de esto permanezcan las tradiciones. Aquí mencionamos mucho también el pregón, queremos rescatarlo. Y sobre todo que la intención es que por medio de esta historia divertida y entretenida se genere un espacio de paz, de tranquilidad, que saque al lector como de todos sus problemas cotidianos, del trabajo, de la familia, sociales, y que se puedan pues distraer y divertir con la obra. Yo pienso que la labor que nosotros tenemos como escritores y la literatura en estos tiempos modernos es servir por medio de la escritura, dejar algo de paz, ya sea por medio de nuestras propias historias o historias de otros, y que por medio de todo nuestro contenido, nuestras letras, nuestras historias que están acá plasmadas, generemos algo de paz, que en este momento es lo que necesitamos bastante en el mundo. Ese sería mi propósito. Muchas gracias, Marisabel. Ángela. Creo que para mí lo más importante que espero que se lleven con el libro, con Heroínas de la Historia de las Próceres Olvidadas, es precisamente eso, que no las olviden, porque hubo muchas mujeres y hay muchas mujeres que participan y hacen parte fundamental de nuestra fundación y nuestra construcción de país, ¿cierto? Entonces, que no significa que no le demos el lugar a los chicos. Sí, también yo hablo de ellos acá en todo, pero también es importante que las traigamos a ellas, ¿cierto? Que no veamos referentes heroicos única y exclusivamente afuera, sino también sepamos que esos referentes heroicos están adentro, que nosotros tuvimos espías, que nosotros tuvimos soldados, que tuvimos generalas, que el 007 tuvimos muchos de esos, que tuvimos muchas historias heroicas, que ganamos nuestra guerra de independencia gracias a que las mujeres fueron las que guiaron la batalla, a que se robaron uniformes de los españoles para que nosotros pudiéramos cruzar el puente de Boyacá, que nosotros hicimos muchísimas contribuciones desde el principio hasta el final. Entonces, digamos que, o sea, hasta ahora y la seguimos haciendo. Entonces, digamos que para mí la función que tiene la literatura en este caso es de uno de enseñar entretenidamente, ¿cierto? De que te deje una enseñanza, te cuente algo que se te quede, la que historia que sea, ya sea sobre historia o ya sea una historia, y que te entretenga, que sea al mismo tiempo como que lo agarre a uno y lo mantenga ahí como cogidito de esa historia, pero que le enseñe, que se te quede alguito en el corazón y en la cabecita. Entonces, bueno, espero que lo disfruten y que sobre todo que se diviertan aprendiendo. Gracias, Ángela. Diana. Bueno, este libro es un homenaje a todas las víctimas del secuestro, a sus familias y a dejar esa semilla de reconciliación, de empatía para entender cada día cómo se puede mejorar, cómo podemos hacernos esas preguntas internas que necesitamos a veces y que no nos las hacemos tal vez por miedo, porque no nos ha sucedido cosas como esas y se vuelve todo como un paisaje, ¿no? Esto pasa tanto, tanto, tanto que nos acostumbramos y resulta que son vidas completas que se dañan, que se fracturan, que a veces mueren esas vidas o terminan con enfermedades mentales
que no se curan por más que te ayuden y por más trabajo que haga el psicólogo, el psiquiatra. Hay heridas que no se cierran del todo. Ahí siguen. Y eso le pasa a millones de colombianos, a esos muchachos que los convencen para que se vayan a la guerrilla a tomar las armas. También es un mensaje para ellos. Y, en fin, es un libro que deja muchísimos mensajes y muchas preguntas internas para cada una de las personas que lo lean. Entonces, pues los invito y sé que les va a gustar. Es una historia de verdad que parece muy triste, pero que enseña y deja semillas para un mejor mañana. Bueno, y entonces ya para cerrar, sé que lo hemos dicho ya varias veces, pero quiero cerrar con dónde los lectores pueden encontrar su obra, si tienen redes sociales, cómo se pueden conectar con ustedes, todos esos lugares en donde todas las personas que vean este video puedan hablar con ustedes, conocerlas, seguir esta conversación y que esto simplemente sea como el inicio de un hilo que ustedes construyan con todas las personas que quieran y que estén interesadas en su obra. Marisabel. Bueno, Conga es un libro súper colombiano. Los colombianos que estamos acá, pues vamos a sentir nuestra cotidianidad. El colombiano que está por fuera, al leer esta historia, pues se va a sentir como en casa, es algo de compañía, además. También es un lindo souvenir para regalar en cualquier parte y a cualquier persona. Se puede conseguir por Amazon en el enlace que van a encontrar acá debajo del video. Y en mis redes sociales estoy en Instagram, me pueden encontrar como miachica237. En esa red social es la que más manejo. Instagram, miachica237. O el correo electrónico también es chicamia237@gmail.com. Buenísimo. Ángela. En Colombia, mi libro lo pueden encontrar en casi todas las librerías del país, sobre todo en la Librería Nacional. Y por la internet está en buscalibre.com. Ahí entran y solamente ponen el nombre del libro, Heroínas de la Historia de las Próceres Olvidadas, o ponen mi nombre, Ángela Granados Q. Y ahí les aparece el libro y ya automáticamente lo envía a cualquier lugar del mundo. El envío está incluido. Entonces ahí digamos que lo pueden conseguir. Y en las redes sociales yo estoy como @heroínas de la historia en Instagram y en TikTok. Y ahí, bueno, yo les cuento todos los chismecitos históricos y un poquito de lo que pueden encontrar en el libro. Y pues son siempre bienvenidos los mensajes directos que quieran, en el momento que quieran chismosear sobre historia, se le tiene. Gracias. Diana. Bueno, yo estoy en Amazon, me encuentran como Diana Pertús, también me pueden encontrar en Facebook, Instagram como Diana Pertús, más nuevo el muro de Facebook, porque Instagram poco sé manejarlo. Y pues en el Messenger todo directamente les contestaré con mucho agrado porque me encanta que me pregunten cosas y cuando se han leído el libro he visto el interés que despierta. Entonces queda también como una incógnita, ¿no? Yo dejo abierto unos espacios y siempre los invito. Busquen el segundo libro que ya está también por ahí, pero empiecen con este, el primero. También está en inglés, está este libro traducido al inglés. Todos tres los encuentran en Amazon. Buenísimo. Andrea, muchísimas gracias por este momento, este espacio. A Marisabel, a Ángela, qué gusto. Espero volvernos a encontrar. Sí. Igualmente. Seguro sí, seguro sí. El Consulado de Colombia en Londres y Colombia nos une siempre está como promoviendo estos espacios. Ya tenemos el contacto y pues a mí siempre me encanta y me encantará hablar de libros, de letras con autoras
y sus historias, bueno, autoras y autores, y todas sus historias. Nuevamente, mi nombre es Andrea Sarmiento. Yo soy autora de Cartas sin remitente, temporada 1 y temporada 2. Esos están en Amazon. Las versiones que me habitan acaba de salir, está recién salido del horno, se lanzó en julio de este año. Ese también lo pueden encontrar en su librería favorita en Colombia o en Busca Libre. También les llega a la puerta de su casa en China, Estados Unidos, Sydney, donde estén. Em, y en mi site, andreasarmientoweb.com, ahí tienen todos los links a redes sociales. Estoy constantemente publicando no solamente este tipo de espacios, sino también reseñas de los libros que leo. Y pues bueno, yo creo que aquí ya podemos dar cierre. María Isabel, Ángela, Diana, mil y mil gracias primero por su obra, por sacar esto a la luz y por tener el privilegio de tener su obra en el mercado, Conga, las heroínas de la historia y Secuestro. Aterradora experiencia. Aterradora experiencia, muchas gracias. Gracias por sacar esto a la luz, porque hoy en día todos los lectores podamos tener esto. Gracias por este espacio y por dedicarnos estos minuticos. Ahora les pido todos los links para ponerlos en la descripción del video y pues bueno, muchas y muchas gracias. Vamos a tratar de promover más estos espacios y ojalá podamos seguir hablando y viéndonos. em, no solo digitalmente, sino ojalá presencialmente en Colombia en algún momento. Y pues bueno, gracias a todas las personas que ven este video, que lo verán cuando sea su momento. Por favor, ayúdenos a mover, promover, compartir eh, esta charla y estos espacios. Somos muchas las autoras colombianas que queremos promover nuestra obra y que las historias de Colombia se escuchen, se lean por el mundo. Entonces, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, no solamente agradecerles por dedicarnos ese tiempo, sino también pedirles que nos ayuden a compartir. Un abrazo y muchas gracias a ustedes tres y a todos los que nos ven. Muchas Gracias. gracias por el Muchas espacio. gracias. Muchas gracias por todo.